Formato condicional. Al hablar de formato hacemos referencia a la tipografía, tamaño, color, relleno, bordes y estilos que toma un texto que se encuentra capturado dentro de una aplicación. Excel también nos permite poder aplicar un formato específico a los datos que se encuentren capturados dentro de la hoja de cálculo, y entre sus diferentes herramientas Excel nos proporciona la herramienta de formato condicional. Pero, ¿qué es el formato condicional? El formato condicional es el proceso que nos permitirá aplicar un formato personalizado, fuente, tamaño, color, estilo, al texto o datos capturados dentro de la hoja de cálculo y que cumplan cierta condición. Por ejemplo, una lista de alumnos con sus respectivas calificaciones. Podemos, a través de formato condicional, pedirle a Excel que nos resalte o nos muestre aquellas calificaciones que sean menores a 70 y que les aplique un formato de Arial 12, negrita, y que el relleno de la celda sea en color rojo. ¿Qué hará Excel? Evaluará todas y cada una de las calificaciones que se encuentran capturadas dentro de la hoja de cálculo, y aquellas calificaciones que cumplan la condición que sean menores a 70 tomarán el formato establecido, Arial 12 negrita con un relleno de celda en color rojo. Entonces, el formato condicional en Excel nos permitirá aplicar de manera selectiva un formato a las celdas de acuerdo a su contenido. Nos permitirá aplicar un formato que podemos personalizar a nuestro criterio y a nuestro gusto de acuerdo con la evaluación de una condición. Si la condición se cumple, se aplica el formato. Si la condición no se cumple, Excel no aplica ningún formato a dichas celdas. Este formato se aplicará de manera automática después de que Excel evalúe la condición en cada una de las celdas. Tal cual podemos ver en pantalla, se muestra un ejemplo de un conjunto de valores a los cuales se les ha aplicado un formato condicional, y la regla es que si los valores son mayores que 60, se aplica cierto formato, que en este ejemplo es relleno de celda verde claro y el texto verde oscuro. Todas aquellas celdas que cumplen la condición, que cuentan con un valor mayor a 60, adquieren o toman el formato que se ha establecido. Las características del formato condicional son que permite evaluar el valor de una celda para decidir si se aplica o no el formato definido. Excel evalúa cada una de las celdas que han sido seleccionadas y a las cuales se les ha aplicado el formato condicional, y si se cumple la regla, se aplica el formato establecido. Si no se cumple, no se aplica dicho formato. El formato condicional sirve o nos apoya para detectar de una manera visual aquellas celdas que cumplan con una condición establecida, como en el ejemplo. A simple vista, de manera rápida y visual, podemos detectar aquellos valores que son mayores a 60. Cada vez que cambiemos el valor de una celda, Excel volverá a evaluar la regla y determinará si aplica o no el formato condicional. Si en estos momentos cambiáramos algunos de los valores que se encuentran ya capturados en la celda, Excel volverá a evaluar la condición, y si la condición se cumple, aplicará el formato condicional. Si en lugar de 77 yo cambiara el valor a 55, la regla ya no se cumpliría. Por lo tanto, Excel dejaría de aplicar el formato condicional de celda en color verde, texto verde fuerte, a dicha celda donde he modificado el valor. Hablamos de reglas, que Excel evalúa las reglas, pero ¿qué es una regla en el formato condicional? Una regla de formato condicional es la condición
que se debe cumplir para que Excel aplique el formato a dichas celdas. En el ejemplo anterior, la condición o la regla es que el valor sea mayor a 60. En el primer ejemplo, la regla era que si la calificación era menor a 70, se aplicaba el formato establecido. Una regla especifica dos cosas: el criterio de decisión para saber si se debe aplicar el formato a una regla, en este caso la condición que se debe de cumplir, y número 2, el formato que se debe aplicar en caso de que se cumpla la regla. Cada que yo configure el formato condicional, debo especificar dos cosas: el criterio que se debe de cumplir y el formato que se debe de aplicar cuando se cumpla la condición. Una misma celda puede tener varias reglas de formato condicional aplicadas sobre ellas, pero será visible aquella regla que tenga la mayor prioridad. Dicho en otras palabras, yo puedo aplicar más de una regla a un conjunto de valores y se va a visualizar la regla que tenga mayor prioridad. Si no entiendes esto por el momento, no te espantes. Más adelante en otro video veremos de qué forma puedo aplicar más de una regla a un conjunto de valores. ¿Dónde encuentro el formato condicional? La opción de formato condicional en Excel la encontraré en la ficha inicio en el grupo estilos. ¿Cómo aplico el formato condicional? Los pasos para aplicar el formato condicional a ciertos valores dentro de una hoja de cálculo son: paso número 1, seleccionar el rango donde aplicaremos el formato condicional. Seleccionar los valores que serán evaluados para saber si se les aplicará o no el formato que se establezca. Paso número 2, abrir el comando formato condicional, que como te lo había dicho, se encuentra en la ficha inicio en el grupo estilos. Ficha inicio, grupo estilos. No se nos debe de olvidar. Paso 2, seleccionar el comando. Al seleccionar el comando y seleccionar el tipo de criterio, se nos mostrará un cuadro de diálogo en el cual debemos especificar la regla que se debe de cumplir o la condición que se debe de cumplir y seleccionar el tipo de formato que se desee aplicar. Excel nos define o nos sugiere algunos formatos. Por ejemplo, relleno rojo claro con texto rojo oscuro, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro, y así sucesivamente. La última opción es formato personalizado. Si optamos por formato personalizado, entonces se abrirá el cuadro de diálogo que se encuentra en esta parte, en el cual seleccionaré y configuraré los parámetros de acuerdo a mi criterio: la tipografía, el estilo, el tamaño, el color que se desee aplicar a las celdas que cumplan la condición. En el ejemplo que te muestro, se ha aplicado un formato condicional a la columna utilidad. En este caso, marcamos con rojo la utilidad menor a 4 y con verde la mayor a 5. Y de esta forma podemos hacer uso y aplicar el formato condicional dentro de Excel.